Bien, como les comentaba, muchachos, vamos a empezar con nuestra primera práctica acá en Access. Les comentaba que nuestra práctica va a girar en torno a crear la base de datos, crear nuestra tabla y crear nuestro formulario. Eh, a esta base de datos en blanco, yo le puedo colocar ejemplo, ejemplo 1. En la parte de acá, en el folder que nos aparece acá, podemos ir a seleccionar dónde queremos almacenar la base de datos. No sé si ya se dieron cuenta que a diferencia de otro paquete de Office, acá lo que primero hacemos es guardar la base de datos, a diferencia de que si trabajamos un documento de Word, de repente empezamos a agregar todo el texto y al final lo guardamos, pues aquí es al revés, ya que pues una base de datos es bastante importante saber el manejo de los datos y por supuesto la confiabilidad de los datos. Entonces, les comentaba que acá yo puedo seleccionar dónde quiero almacenar esa base de datos. Por default, Access me deja acá en documentos. No lo voy a modificar, lo voy a dejar así. Luego de colocarle el nombre de mi base de datos, voy a darle clic en crear. Ya estamos acá dentro de Access y lo que primero me mostrará es la tabla 1. Si yo pregunto qué es una tabla, yo sé que ya tenemos el concepto ahí listo para responder, porque fueron términos que vimos en la clase anterior, que es una tabla, que es una consulta, que es un formulario, que es un informe, y dice que una tabla son contenedores de registro de almacenamiento independientes. Aquí es donde se va a almacenar toda mi información y esta es la base principal del trabajo en bases de datos, ya sea acá en Access, en MySQL. Es importante saber el manejo de acá de las tablas. Bien, voy a editar esta tabla. Para editar la tabla voy a darle clic derecho, vista diseño, o acá en las herramientas de tabla me aparece la pestaña ver. Esto es bien importante que sepamos manejar estas vistas. Yo puedo darle vista diseño y lo primero que me va a pedir es que guarde mi tabla. En este caso yo le voy a colocar productos. Voy a colocar a mi tabla productos y le doy a aceptar. Esa es la forma en la que vamos a editar nuestra tabla. O bien les decía, clic derecho, vista diseño, y pues acá ya pasamos a diseñar los campos que va a tener mi tabla. Vamos con el primer campo que me coloca Access es ID o identificación. Y este tipo de dato, pues me lo deja en autonumérico. En lugar de ID o identificación, yo le voy a colocar código de producto. Es un código que Access me va a generar. Yo le dejo acá autonumeración para que Access me lo genere automáticamente. Es decir, este código yo no lo voy a escribir. Access me lo va a ir generando eh, conforme yo vaya agregando mis registros. Bien, ya que tengo el código de producto, voy a asignar el siguiente campo, el cual va a ser producto. Producto. Acá en producto, el tipo de dato, estos tipos de datos es bien importante saber dónde utilizar cada tipo de datos. Yo, dentro de nuestra teoría, pues ya les he indicado brevemente para qué sirve cada tipo de datos o dónde vamos a usar cada tipo de datos. En este caso, pues yo le voy a dejar texto corto y un texto corto dice que puede almacenar este campo hasta 255 caracteres. Vamos a cambiarle acá, en vez de 255 podría ponerle 100. Quiere decir que 100 letras van a caber posteriormente en ese campo. Ya tengo producto, ya tengo código de producto. Voy a agregar el siguiente, que sería eh, la fecha de compra. En la fecha de compra, pues
no es un texto, acá es una fecha, por lo tanto vamos a colocarle fecha hora. Voy a agregar la cantidad que tengo en bodega, cantidad en bodega, y acá en la cantidad en bodega, pues tampoco es un texto, tampoco es una fecha, sino que acá es un número. Vamos a tener 300, 400, 500, qué sé yo. Luego de la cantidad en bodega, vamos a agregar, eh, vamos a agregar por acá el precio unitario. ¿Cuánto cuesta este producto que vamos a agregar? Y para este caso vamos a usar una moneda. Ahí está. Voy a finalizar con la fotografía, o vamos a ver si puedo agregar un enlace. Acá vamos a agregar, por ejemplo, proveedor. Y en proveedor podría agregarle la página web, o acá le puedo agregar web del proveedor. Web proveedor. Esto lo hago con el fin de ver cómo funciona el hipervínculo. Acá está. Y por último, vamos a agregar la fotografía. Vamos a agregar la fotografía y acá en el tipo de dato, vamos a dejarle datos adjuntos. Bueno, 2, 4, 6, 7. 7 campos suficiente, creo yo. Lo que me interesa es que vayamos viendo qué tipo de dato es el que va a ingresar dentro de cada campo y pues tengamos una mejor idea que nos sirva como referencia a qué campo vamos a utilizar cuando estemos trabajando nuestros, eh, nuestros campos que va a tener acá la tabla. Acá está la llavecita esta, le llamamos, la vamos a conocer como clave principal. La clave principal, esto me determina que un dato no se puede duplicar. Si yo quiero, por ejemplo, que la web del proveedor sea la clave principal, esto quiere decir que no pueden haber dos páginas web iguales. Entonces, lo que yo voy a hacer es que el código de producto lo voy a dejar como clave principal. Pero si hubiera que cambiarlo, pues ya sabemos. Damos clic al campo y le damos clic a la llavecita o a la clave principal. En este caso, código de producto, porque va a ser autonumeración, es decir, no se va a poder repetir y va a quedar bien este campo. Bien, ya están todas los campos de la tablita. Voy a cerrarla. ¿Desea guardar los cambios? Sí. Y acá está ya mi tablita. Esa sería la base, como les digo, de todas las bases de datos, valga la redundancia. Su base, pues, son las tablas, es determinar el tipo de dato que vamos a utilizar en las tablas, es darle las propiedades a cada campo que vamos a utilizar en las tablas para que nuestra base de datos, pues, sea bastante funcional. Para continuar, pues voy a agregar el formulario o voy a crear el formulario. El formulario dice que es una pantalla de ingreso para los registros, es decir, el formulario es el medio por el cual vamos a llenar nuestros registros. Anteriormente, pues, se manejaba, pues, que nos daban una hojita de papel, bueno, y en este formulario me decían, y ahí escribíamos nuestro nombre, teléfono, dirección, edad, qué sé yo. Pues ahora, en lugar del formulario, antes esa hojita que llenábamos se iba a un archivo, a un folder físico, pues ahora nuestro formulario, pues, es un formulario digital, el cual tenemos que diseñarlo. Para crear nuestro formulario, vamos a dar clic acá en la pestaña crear y luego en diseño del formulario. Acá en diseño del formulario, vean que se habilita esta cuadrícula, se habilitará esta cuadrícula y acá podemos nosotros cambiar su aspecto, ya sea el alto, el ancho de mi formulario. Se muestran estas herramientas, los que estamos familiarizados a programar en lenguaje BASIC, pues más o menos se
se nos hará un poco familiar, voy a utilizar esta etiqueta, esta, y le voy a escribir acá el ingreso de mercadería, por ejemplo. Ingreso de mercadería. Lo ajustamos a, a la posición en la que queremos, le podemos cambiar el tamaño de la fuente, voy a dejarle esta, le pueden cambiar el color, el tipo de fuente, el fondo, ahí ustedes sabrán cómo irlo dejando bonito. Voy a continuar a la parte importante que van a ser los campos que yo voy a llenar. Vean que en la parte derecha me aparece lista de campos. Esta lista de campos pues me mostrará los campos que yo, las tablas y cada campo que posee mi tabla. Si de repente pues a mí me aparece así o a veces yo le doy X y se me perdió, pues no tengan pena. Acá en la pestaña herramientas de diseño del formulario, dentro de su pestaña diseño aparece la opción agregar campos existentes y ya me muestra otra vez acá la lista de campos. Acá le doy clic para mostrar la tabla y vean que solo me aparece la tabla productos, es decir, esta que yo hice anteriormente. Le doy clic al más y acá me aparece ya mi código de producto. Voy a agregar mi código de producto acá, lo arrastro, lo suelto sobre mi formulario y vamos a ir modificando acá. Vamos a ir modificando el tamaño, luego producto. Ustedes lo van alineando de la forma que a ustedes les guste. Ya está, producto. Voy a agregar fecha de compra. Y vamos a ver acá cómo nos va a ir quedando nuestro formulario. Para ver cómo nos va quedando nuestro formulario, se recuerdan que es importante acá la pestaña vistas, la ficha vistas. Y acá puedo darle clic en vista formulario. Y pues ahí se muestra cómo me quedará mi formulario, cómo me va quedando la distribución de mis campos. Regreso a la vista diseño, sigo acá con cantidad en bodega, voy a dejarla por acá. Ahí se encargan ustedes de que les quede bien alineadito o como ustedes quieran distribuirlo, ¿verdad? Ya lo dejo a criterio de ustedes qué aspecto le quieren dar a su formulario. De hecho, si quieren insertarle pues alguna imagen, acá aparece la opción también para insertarle alguna imagen y se le mire bonito acá, pero ya depende de cada quien. Vamos con web del proveedor. Acá. Y por último, yo quiero dejar la fotografía. Voy a dejarla de este lado y que se mire un poco grande la fotografía. Bueno, vamos a dejarlo ahí. ¿Cómo me queda mi formulario? Vista formulario, pues más o menos así me quedaría, ¿verdad? Regreso al diseño y pues si ya están todos mis campos o los que yo necesito, pues yo creo que será suficiente. Voy a cerrar esto, mi formulario, voy a cerrar Access. Cierra formulario, desea guardar los cambios, sí. Nombre de mi formulario, mercadería. Y le doy a aceptar. Bueno, ya tenemos entonces mi tabla y ya tenemos mi formulario. Ya solo resta pues agregar mis registros. ¿Cómo lo voy a agregar? Se agregan dentro del formulario. Para eso sirve el formulario. Me aparece mi formulario. Agrego, por ejemplo, Barreno, la fecha de compra, que
fue ayer. ¿Cuántos compré? 35. ¿Cuánto me costó cada uno? 150. La web del proveedor. Acá puedo agregar, por ejemplo, www.barrenos.com. Vean que ya me lo genera como un enlace. Cuando yo le dé clic aquí, me va a enviar directamente a ese sitio web. Y por último, la fotografía. Me aparece el clip acá. Le doy clic al clip. Voy a buscar la fotografía. Vamos a ver si tenemos acá en las descargas la foto de mi DPI. Vamos a agregarle este. Y le doy Enter para pasar al siguiente campo. Acá están mi barra de navegación de registros. Voy a agregar un último. Vamos a agregar webcam. Webcam, cuando las compré. ¿Cuántas compré? Compré 50. Precio unitario. Costaron 100 cada una. Y la web del proveedor, www.intelab.com. Su fotografía. Creo que vi que tenía por ahí una webcam. Voy a aceptar. Le doy Enter. Y ya estoy en el registro número 3. Aquí está ya mi primer registro, mi segundo registro. Esta barrita es bien importante. Si yo, por ejemplo, quisiera buscar, tengo 500,000 registros aquí, quiero buscar la webcam, le doy web, ya que ya me aparece la webcam. Yo le pongo acá Barreno, y automáticamente pues, me va a ir generando en pantalla el producto que estoy buscando. Entonces, eso sería lo que tendríamos que trabajar para esta semana, jóvenes. Nuestro primer contacto con lo que es Access, y va a ser muy importante para posteriormente pues empezar a trabajar con sus otros objetos y las fórmulas también que vamos a estar trabajando acá en Access. Espero les sirva este video.